Bueno, señores, sí, hay dos noticias muy relevantes durante el pasado fin de semana. Yo creo que, bueno, mis compañeros, tanto Rafa Paz como Ernesto Jiménez, se refirieron a una de ellas. Y es el anuncio del Banco Central de la publicación de la encuesta nacional de mercado laboral, que es un instrumento para medir la tasa de desempleo abierta en la República Dominicana, la ocupación en el mercado laboral dominicano, la informalidad, o sea, elementos importantes de lo que es el comportamiento de la mano de obra en nuestro país. Y realmente que la noticia que rindió el Banco Central es positiva, no hay duda. Por un lado, un crecimiento del mercado laboral, es decir, de la gente que trabaja. Ya esto se elevó en 178,000 nuevos empleos que creó la economía, más de 5 millones de personas empleadas en la República Dominicana. Y esto evidencia un crecimiento de 4.5%, si lo llevamos en términos porcentuales, un poquito menos de lo que creció la economía durante el mismo periodo de marzo del 2024 a marzo del 2025, que fue un crecimiento de 5.4%. Sin embargo, es evidente que el mercado laboral dominicano está dinamizado, está en crecimiento, y esto evidentemente que genera mayores oportunidades para los dominicanos conseguir un empleo formal. Luego, el otro dato importante que quiero resaltar es la disminución de la informalidad en el mercado laboral a 53%. Todavía, evidentemente, un número extremadamente alto, la tasa de informalidad, que tiene que ver mucho con el hecho de que el 56% de la economía, es decir, de las empresas, operan todavía en el marco de la informalidad, pero poco a poco se va reduciendo el número en el mercado laboral, que pasa de cerca de 55, 54 punto algo, a 53%. Esto es un avance positivo, pero todavía evidentemente que queda mucho por hacer. Hay que decir que el salario en el mercado formal es un 30% más alto que en el informal, y además el trabajador formal pues accede evidentemente a todos los beneficios de la seguridad social, está más protegido, está protegido por la indemnización laboral en caso de despido. Es decir, hay una serie de elementos que favorecen al trabajador formal en una economía como la nuestra. Pero nada, enhorabuena, felicitar esta noticia que demuestra una vez más el dinamismo económico que vive nuestro país. Por otro lado, la Procuraduría General de la República anunció la creación de una unidad especial para el combate o la persecución del contrabando y de los ilícitos en el comercio. Esto tiene una historia que se remonta a octubre del año 2013, fecha en que el gobierno del presidente Medina creó la Mesa Presidencial para el combate del contrabando, la falsificación y el comercio ilícito. En esa ocasión, nosotros fungíamos como ministro de Industria y Comercio, y fue un espacio que se articuló desde el Ministerio de la Presidencia de la República para atacar un tema que afecta a la industria nacional, porque es una competencia desleal que viene de productos que no están sujetos a los mismos estándares de calidad e impositivos en su fabricación, y evidentemente le genera una competencia desleal a la industria, pero también, por otro lado, provoca pérdidas fiscales importantes al Estado dominicano, porque muchos de estos productos entran en condiciones de contrabando, es decir, irregular, ilegal, sobre todo por la frontera entre Haití y la República Dominicana, pero también muchos de ellos por los puertos dominicanos, sobre todo el más grande e importante de toda la región del Caribe y Centroamérica, el puerto multimodal de Punta Caucedo. Y esto representa pérdidas de ingresos fiscales, pero por otro lado, un peligro para la salud de los ciudadanos que consumen estos productos. No solo los productos que vienen de fuera, que no necesariamente cumplen con los estándares de calidad por las aduanas y por la frontera, sino también los productos falsificados en el mercado doméstico, como las bebidas alcohólicas,
que se falsifican, y por otro lado la producción y fabricación de bebidas clandestinas, como el caso que mencionábamos ahorita al inicio del programa del Clerén y el Triculí, bebidas que representan o ya su consumo ha cobrado a lo largo de la historia muchas vidas por el envenenamiento por metanol, que es el alcohol que se deriva sobre todo de derivados del petróleo o de madera, es decir, que se utiliza para la fabricación de estos productos ilegales y clandestinos, y no solo muertes, sino también lesiones permanentes, sobre todo es muy común la ceguera en este tipo de consumidores de estos alcoholes clandestinos. O sea, todo esto es un esfuerzo, yo creo que hay que saludar, que se inició, vuelvo y reitero, en el año 2013, luego en el año 2019, el presidente de la República en ese momento, Danilo Medina, promulgó la ley que establece el combate o que regula el combate del comercio ilícito. Para ser exactos, esta legislación es la ley número 17 del año 2019, que establece los mecanismos de combate al comercio ilícito, establece sanciones, las tipologías de los distintos de las distintas infracciones: contrabando, falsificación, producción clandestina de bienes de consumo. Hay un tema que no he mencionado, la comercialización ilícita de medicamentos falsificados, pero también medicamentos que se venden, como el caso de las muestras médicas o medicamentos vencidos. En este caso involucra a la Dirección General que gestiona este tipo de medicamentos del Ministerio de Salud Pública, y yo creo que este anuncio que ha hecho la Procuraduría General de la República viene a incorporar la parte, o a formalizar, porque ya había acciones en este sentido, pero a formalizar una unidad específica que pueda articular la persecución de estos delitos, de estos crímenes que, como he dicho, afectan la salud del ser humano, afectan a la empresa y al comercio formal en la República Dominicana, y afectan al Estado Dominicano en el monto de sus recaudaciones. Hay que mencionar en este último aspecto de la recaudación que en el caso del comercio ilícito de cigarrillos, que se ha convertido en un problema grave, porque en este caso hay toda una mafia alrededor de la comercialización del cigarrillo contrabandeado, una mafia que opera en los estamentos militares, que opera en las aduanas también, que opera en la Dirección General de Impuestos Internos, que incorpora muchos elementos, genera corrupción administrativa, porque son sobornados personas para permitir que se produzca el internamiento de la República Dominicana de cigarrillos, sobre todo provenientes del Medio Oriente, marcas muy conocidas en los colmados, entre los consumidores de cigarrillos de este tipo, como Capital, o cigarrillos producidos en Haití, que entran a la República Dominicana sin pagar los impuestos, solamente por el tema del comercio, el contrabando y el comercio ilícito de cigarrillos. El Estado Dominicano se estima que pierde anualmente más de 2.000 millones de pesos. Sumémoslos a esto, lo que se pierde por la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas, que no pagan ningún tipo de impuesto, evidentemente, porque se adulteran en un patio, o bebidas alcohólicas fabricadas de manera clandestina, que también se fabrican en un patio, en un monte. Hay un caso famoso en Cabral, que cada 2 o 3 meses van y desmantelan la operación, que vuelve y surge. Vuelven los que fabrican este producto a fabricar el Clerén y el Triculí, porque hay un mercado que lo consume, pero evidentemente que esto pues genera los efectos que ya hemos señalado. Yo pienso que esto va a permitir que se procesen a los culpables del contrabando, porque muchas veces
se incauta la mercancía, pero no se procesan los que están involucrados en este tipo de actividad. Se procesen a los que comercializan bebidas alcohólicas adulteradas, a los que incurren en la fabricación o en la adulteración de estos productos, a los que comercializan medicamentos. De vez en cuando vemos algunas batidas en algunos pueblos del país que son mercados reconocidos, porque uno se pregunta cómo es posible que ante la vista de las autoridades se desarrollen mercados en poblaciones específicas como Moca, para mencionarlo por su nombre, donde hay un mercado de comercialización de medicamentos falsificados, muestras médicas que se comercializan, medicamentos vencidos que se comercializan, es decir, y de vez en cuando van las autoridades, incautan, cierran 2 o 3 negocios, pero eso vuelve y florece y resurge. Y nos mantenemos en el mismo relajo, por decir de una manera. Entonces yo pienso que la creación de esta unidad, sobre todo bajo la dirección de la Procuradora General de la República, que sabemos que es una persona muy responsable y comprometida, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, esperemos que real y efectivamente haya avances significativos, no solo en la incautación y la destrucción de estos productos, que vemos que de vez en cuando el Ministerio de Industria y Comercio realiza acciones en este sentido, de destruir, de convocar a la prensa y destruir los productos que se incautan, o la Dirección General de la Aduana, que también hace lo propio, sino de que haya sanciones ya, condenas definitivas contra aquellos que gestionan este tipo de mafias y de operaciones que, vuelvo y reitero, porque hay que decirlo muchas veces, afectan el fisco, afectan a la industria y al comercio formal, pero sobre todo representan un daño y un peligro para la salud de los consumidores dominicanos.